Bienvenidos de nuevo al Club del Misterio. La nieve seguía cubriendo el refugio Valnera, y aunque la tormenta había amainado, la memoria de aquella madrugada permanecía congelada entre las paredes de madera. La policía ya había cerrado el caso, pero los detalles seguían hablando por sí mismos. La botella de pino rota, la copa ajena al servicio del refugio, el frasco de especias abierto y el paño impregnado de un olor dulce amargo. Todo había sucedido en apenas 20 minutos de oscuridad, y ahora, desde la seguridad de vuestra casa, podéis reconstruir cómo la tensión, el azar y las decisiones de cada uno llevaron a aquel desenlace fatal. Hoy vamos a revisar los informes del generador, las copas reales del refugio y la puerta trasera. Cada pista, cada error y cada coincidencia contarán cómo Bruno encontró su final. Preparaos para descubrir que, a veces, el caos más absurdo es la causa más real. Comenzamos con el primer indicio técnico, el registro del generador. La policía confirmó que entre las 12 y las 12:20 de la madrugada hubo un apagón exacto de 20 minutos. Durante ese tiempo, las luces del refugio parpadearon y la calefacción intermitente creó sombras que podían confundir a cualquiera. Nadie estaba allí para verlo, pero los objetos hablan. La botella rota, la copa ajena y el paño impregnado de aroma dulce amargo quedaron como testigos mudos de aquella ventana de oscuridad, y mientras el tiempo pasaba, nadie podía prever que esos 20 minutos cambiarían vidas para siempre. Si cruzamos el tiempo del apagón con las pistas de la despensa, vemos que la ventana de 20 minutos era suficiente para manipular los objetos sin ser detectado. Las huellas en la nieve muestran solo desplazamientos de ida y vuelta, sin indicar violencia. Esto sugiere que los movimientos fueron medidos. Alguien aprovechó la oscuridad, pero no necesariamente con intención de causar daño directo. Yo digo que Bruno en realidad se resbaló con el pino mientras bailaba salsa entre las sombras, y todos los demás corrían detrás de él con cucharones de cocina como armas. Vamos, eso es absurdo, pero refleja la tensión. Cada movimiento estaba cargado de ansiedad, no de diversión. No es comedia, aunque lo parezca, es el preludio de un desastre real. Exacto. No hubo coreografía ni bromas. La caída de Bruno pudo ser consecuencia de un resbalón real con la botella derramada. Cada movimiento estaba marcado por nerviosismo y prisas. Esos dos factores son los que, para mí, lo definieron todo. Mirad las coincidencias. Apagón de 20 minutos, huellas cruzadas, copa distinta. Todo sugiere coordinación o al menos oportunismo. Alguien aprovechó la oscuridad para actuar, aunque no sabemos si fue intencional o por accidente. El generador no solo creó sombras, también marcó la línea de tiempo. 20 minutos suficientes para que cualquier decisión precipitara consecuencias. Cada uno de los sospechosos podría haber manipulado algo sin ser visto. Pero, a veces, las coincidencias ocultan secretos que ni el reloj ni las huellas pueden delatar. Vuestra tarea es reconstruirlo, como si fuerais detectives jugando con un rompecabezas que ya tiene la imagen completa en la policía, pero aún guarda secretos para vosotros. En un primer marco o hipótesis, las huellas en la nieve contaban una historia que solo podía leerse con atención. Mostraban idas y venidas, pasos cruzados, pero al analizar los registros y las marcas producidas por el calzado, se confirmó que durante el apagón solo una persona atravesó la puerta trasera, Nora. Según la primera reconstrucción de los hechos de la policía, su intención era recoger ingredientes que habían caído al suelo. En un instante de tensión y prisas, tropezó con la botella de pino. Bruno, intentando ayudarla, perdió el equilibrio. No hubo fuerza desmedida, ni intención de causar daño, simplemente coincidencias y movimientos simultáneos que se cruzaron de manera fatal. Así que la tensión de Nora no fue criminal, pero su impulso desencadenó el accidente. Todo encajaba, emociones contenidas, objetos mal colocados, y la casualidad que convirtió un pequeño tropiezo en tragedia. Exacto. Las huellas y la disposición de los objetos confirman que no hubo agresión. Según la versión que nos cuentas, cada paso y cada gesto coincidieron en tiempo y espacio, y la caída de Bruno fue consecuencia de un accidente perfectamente comprensible dadas las circunstancias. Bueno, si lo decís así, todo parece muy limpio, pero yo sigo viendo patrones. ¿Quién colocó la botella ahí exactamente? ¿Casualidad o descuido? Al final, si nos agarramos a esta interpretación de los hechos, la puerta trasera y las huellas confirmaban que lo que parecía un misterio en la nieve era, en realidad, un accidente encadenado por coincidencias y nerviosismo. Cada testigo mudo, huellas, botella y paño, hablaba del caos que se desplegó en esos 20 minutos. Vaya, mi teoría del montaje maestro era literal. Caos, coincidencias y torpeza perfectamente sincronizados por el destino. Ah, lo veo. Héctor con la libreta pegada a la cara, Paula esquivando botellas, y Bruno girando como en una película de slapstick mientras todo se descontrola. Cuidado con exagerar, pero sí, cada movimiento estaba cargado de ansiedad y tensión. Lo que parece gracioso fue realmente el preludio del accidente. Exacto. Las huellas y la disposición de los objetos confirman que nadie actuó con intención de dañar. Todo encaja dentro del tiempo del apagón. Cada gesto, cada paso, simplemente coincidió. Así que el frasco y la copa no eran pruebas de un crimen, sino registros del caos. Cada objeto hablaba de movimientos simultáneos, coincidencias y ansiedad contenida.
pistas silenciosas de cómo un accidente podía surgir sin intención, pero con consecuencias inevitables. Hasta aquel momento, todo parecía un accidente. La botella rota, la copa ajena, el paño impregnado de aroma dulce amargo, cada elemento hablaba de caos y coincidencias. La policía había cerrado el caso por accidente. Pero hay detalles que no encajan en esa versión. Detalles que, al mirarlos juntos, dibujan otra historia. Además, debo deciros que los informes forenses y la reconstrucción del movimiento durante los 20 minutos de apagón revelaron algo más oscuro. La botella de pino no pudo romperse durante la caída. Los vidrios estaban debajo del cuerpo de Bruno, no encima. La copa ajena al servicio del refugio tenía varias huellas, pero tenía lo más importante: ADN de Bruno. Eso significa que alguien le ofreció esa bebida antes del apagón. Una celebración que terminó en un desastre fatal. Solo déjame decirte que Bruno no había tropezado por azar. Cada gesto, cada desplazamiento, encajaba con precisión en un plan que buscaba disfrazar la intención de asesinato bajo la apariencia de accidente. Cuando la tormenta terminó y el refugio recuperó la calma, los agentes revisaron por última vez la despensa. El frasco de especias parecía inofensivo, hasta que uno de ellos levantó la base y vio partículas brillantes, incrustadas en el borde. El laboratorio no tardó en confirmarlo. Era cianuro, oculto entre la almendra amarga, en una mezcla perfecta para pasar desapercibida. Esa copa no solo contenía trazas de almendra amarga en concentraciones imposibles de explicar como simple mezcla en la despensa, sino que contenía esta otra sustancia, porque la copa también fue analizada y se encontraron los mismos restos que el frasco. ¿Quién podía hacerlo? Los tres que se movieron en la despensa durante el apagón, Nora, Héctor y Paula. Todos dejaron huellas. Todos tuvieron acceso a las especias y al vino. Pero solo uno tenía un motivo oculto. Fue Paula. Lo sabía. Siempre hay alguien con un plan. Paula había discutido con Bruno la tarde anterior. Nadie lo mencionó en el informe inicial porque parecía un simple malentendido. Bruno había descubierto que Paula manipulaba las cuentas del refugio. Un fraude pequeño, sí, pero suficiente para arruinar su reputación si salía a la luz. Paula no podía permitirse ese escándalo. El apagón fue la oportunidad perfecta. En la oscuridad, nadie podía ver cómo servía la copa distinta, mezclada con el vino y el veneno. Luego colocó la botella en el suelo, simulando desorden, confiando en que el caos lo ocultaría todo. Entonces no fue azar. Fue cálculo frío. El supuesto accidente encubría un móvil económico. Lo más cruel es que el caos ayudó a cubrirlo todo: la nieve, las sombras, los nervios. Pero bajo la apariencia de coincidencia, hubo decisión y voluntad. Y todos creímos que Bruno solo había tenido mala suerte. El refugio quedó en silencio, la nieve borró las huellas y el informe policial habló de accidente. Pero los objetos no mienten. La copa distinta, el frasco envenenado y el apagón encubrieron a Paula. Ella convirtió 20 minutos de oscuridad en el escenario perfecto para un crimen. Y aunque la tormenta se disipó, la verdad quedó enterrada bajo la nieve, esperando ser escuchada. Un escenario creado para el asesinato. El apagón no fue azar, fue un recurso calculado. Con él, Paula aseguraba confusión y silencio. Así que mientras todos tropezaban a ciegas, ella ya había escrito el final. Lo sabía. El generador era la pieza clave. Ninguna tormenta crea 20 minutos exactos de sombra. Eso fue sabotaje. Os plantearéis también cómo aceptó Bruno esa copa, si estaba ocupado en sus tareas del refugio. La respuesta estaba en lo que había ocurrido apenas minutos antes. El crítico gastronómico había terminado su cena y, satisfecho, felicitó al equipo del refugio. El ambiente se llenó de alivio y orgullo. Después de días de tensión y de la tormenta aún resonando en el exterior, era natural que alguien propusiera un brindis. Paula fue quien lo hizo. Alzó la copa distinta y le sirvió un poco de vino de una botella diferente, con la excusa de que él probara un vino de un nuevo proveedor, como si simplemente aprovechara la ocasión del brindis para su beneficio. Bruno, exhausto pero sonriente, aceptó el gesto. No quería parecer descortés, ni menospreciar un momento de victoria compartida. Una copa para celebrar, nada más. Por eso llevo una copa distinta para cuando pusiera en marcha su plan supiera cuál de ellas estaba envenenada. Había un objeto que todos olvidaron, quizá por lo cotidiano, quizá porque parecía irrelevante, el paño impregnado de ese olor dulce amargo. Durante horas fue solo un trapo tirado en la mesa de la despensa, pero resultó ser la pieza que lo explicaba todo. Cuando los forenses lo analizaron, encontraron fibras teñidas de vino y partículas microscópicas de cianuro. Era la prueba de que alguien había manipulado la copa y luego, con prisa, intentó borrar rastros. El paño, al mismo tiempo, ocultó y delató al asesino. Entonces, ese trapo era la huella del crimen, un testigo que Paula no pudo silenciar. En caja, Paula preparó el brebaje antes de que llegaran sus chefs, mezclando el vino en una botella distinta con el frasco alterado. Unas gotas se derramaron, y usó el paño para limpiar la mesa antes de ofrecer ese brindis, que en su mente iba a hacer sí o sí, con Bruno. Creyó que nadie lo notaría, pero el olor,
persistente y penetrante, impregnó las fibras, y su error quedó registrado para siempre. Ahí está. El fallo del asesino siempre aparece en los detalles más pequeños. El paño era la grieta en su plan, la pista escondida que revela que todo el apagón y las idas y venidas no eran casualidad, sino la tapadera perfecta. Paula tenía motivos. Envidiaba el reconocimiento que Bruno siempre recibía del crítico y de sus compañeros. Cuando aquel brindis se convirtió en celebración, vio la oportunidad. El generador apagado le dio el tiempo y la sombra, la copa distinta, el medio, el frasco adulterado, el veneno. Bruno nunca tropezó. No cayó por azar. Fue empujado lentamente hacia su final por la ambición disfrazada de brindis. Y el paño, olvidado en la mesa, susurró la verdad. Aquella noche en el refugio Valnera, entre la nieve y el silencio, no hubo accidente, hubo asesinato. Quedaba otra incógnita: si todo ocurrió durante el apagón, ¿por qué el cuerpo de Bruno no fue descubierto de inmediato cuando volvió la luz? La explicación es tan cruel como precisa. En medio del caos, Bruno se desplomó cerca de la despensa tras tropezar en el suelo envenenado por el vino y debilitado por este. Paula aprovechó el desconcierto, movió rápidamente una mesa, cubrió el cuerpo con un paño grueso y dejó que la penumbra hiciera el resto. Cuando regresó la luz, todos estaban ocupados recogiendo los objetos caídos y reorganizando la cocina. Nadie se fijó en ese rincón de sombras donde Bruno yacía inmóvil. Lo buscaron entre gritos y nervios, sin darse cuenta de que estaba a apenas unos metros, ya sin vida. No fue hasta las 6:20 de la mañana, cuando Nora volvió a la despensa a preparar el desayuno, que el silencio del refugio se quebró. Allí encontró a Bruno, tendido, frío, con los vidrios de la botella bajo su cuerpo y el paño impregnado del aroma dulce amargo. Entonces todo encaja: copa envenenada, apagón manipulado, cuerpo oculto hasta que la confusión amainara. No era azar, era cálculo. Exacto. Un crimen con la sombra por cómplice. El refugio quedó en silencio, la nieve borró las huellas, y la policía habló de accidente. Pero los objetos hablaban de otra cosa, de un brindis envenenado, de un apagón provocado y de un cuerpo oculto en la penumbra. Bruno nunca tuvo una oportunidad. Paula convirtió 20 minutos de oscuridad en el escenario perfecto para matar, y el amanecer en la coartada perfecta para fingir sorpresa. El refugio Valnera guardará siempre ese secreto bajo la nieve, que la muerte llegó disfrazada de accidente, pero nació de la mano de alguien que sabía exactamente lo que hacía.